¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su preparación para la prueba del día de hoy? ¿Están listos para dar la prueba, chicos? Algo tal vez por preguntar antes de rendir la evaluación. Espero que les vaya bien en esta prueba. Ok. Me voy a sacar esto. No hay ninguna pregunta, entonces estamos listos todos. Sí podemos dar la pruebita. Profe, a mí sí me gustaría, disculpe, buenas noches. A mí sí me gustaría que nuevamente o sea, en mi caso, me gustaría que me reforzara un poquito nuevamente el tema del condicionamiento. ¿Ya? En Sí, realidad, ahí sí se puede. esta prueba considero que está... No la hice... Bueno, mejor no voy a decir nada porque pues quizá por ahí para alguien sea diferente. Pero en todo caso, es una prueba que considero las personas, sobre todo quienes han estudiado, quienes hicieron los ejemplos, sobre todo quienes hicieron pues los ejemplos a manera consciente, la van a poder desarrollar. A ver, Sandra, exactamente qué parte es la que te gustaría que te refuerce. Profe, no como tal, o sea, los ejemplos yo los hice pues a conciencia de lo que usted me explicó, ¿cierto? Pero en sí, como todo el tema, o sea, lo que usted crea que sea conveniente para reforzar. Pues yo hice como le repito, hice mis ejercicios a conciencia, pues no sé si estaré bien, estaré, pero así. Eso es solamente como por complementar, no sé si de pronto sea conveniente, pero sería bueno de pronto, porque hay cosas que se le escapan a uno en el examen y eso era para eso, profe. Ok. Sandra, qué consideraba Pavlov como generalización? ¿Qué era para Pavlov este tema de la generalización? Bueno, dentro de la generalización, pienso yo que estaba hablando acerca de esto del condicionamiento clásico y el operante. Sí, eso lo sabemos, porque la generalización está dentro del condicionamiento clásico, ¿no? Porque Pavlov es condicionamiento clásico. Skinner es condicionamiento operante. Pero generalización, ¿qué consideraba? ¿Qué proceso era para Pavlov esto de la generalización? ¿A qué llamaba él generalización? ¿Qué era para él? Brian. Sí, buenas noches. La generalización era cuando varios estímulos generaban la respuesta condicionada. Es decir, que, digamos, al perrito primero se le hacía escuchar la campana, entonces le hacía salivar, después un sonido, o si le podíamos acostumbrar a un sonido o a la luz, que al final de cuentas iban a repetir lo mismo. La misma respuesta, exacto, ¿no? Era pues la combinación de varios estímulos, que lo que se intentaba con esto es que el perro en este caso dé la misma respuesta ante algunos estímulos, ¿no? Bien. ¿Cómo funcionaba eso del... Ah, se me está yendo ahora mismo el nombre. No sé dónde está.
Ah, el condicionamiento de orden superior. ¿Cómo funcionaba eso? ¿En qué momento se presentaba el condicionamiento de orden superior? A ver, te escucho, Stalin. Bueno, sí, magíster. Hola. A ver, si no me equivoco, era cuando el estímulo que ya era reforzado o condicionado, digamos, en este caso de Pavlov era la campana, Ujú. este se daba cuando se agregaba otro, digamos, en este caso él agregó la luz, y ahí se daba ese caso. Mm, sí, sí, sí. Pero fíjate que prácticamente, si lo vas a mencionar de manera muy así, hasta podríamos confundir con la generalización, ¿no? Pues estamos hablando de lo mismo. Primero se presentaba la campana, luego le presento la luz y a la final voy a tener la respuesta. Pero en el condicionamiento de orden superior pasaba algo importante, porque hay un proceso en el que se intenta cambiar qué. Porque, como les El digo, puede estímulo, utilizar... Ujú, ¿cuál? el del sonido por el de la luz. Ya, ¿qué estímulo es ese? Hablando Un en las estímulo, palabras de un Pablo. estímulo condicionado se presenta primero. El estímulo neutro o el condicionado. Ahí, no, ahí tengo duda. El estímulo Este, no, condicionado se El presenta estímulo primero y luego un condicionado. estímulo incondicionado. Correcto, así es, así es. Se utiliza el estímulo condicionado para volverlo un estímulo incondicionado, ¿no? Lo que ya lo habíamos condicionado, ahora Pavlov dice, voy a volverlo condicionado. ¿Para qué? Para frente a un estímulo neutro ese se vuelva incondicionado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, no recuerdo, la luz era, ajá. Por eso es que combinaba el sonido, que ya era algo condicionado, que ya estaba condicionado, ahora lo quiere volver incondicionado, aumentando la luz, que es un estímulo neutro. Y junto a esa combinación, por varias ocasiones, es que tenemos otra vez la respuesta, ¿no? Ok. Esto yo les dije, me acuerdo al final de clase, yo les dije, chicos, siempre ejemplifiquen esto. No lo tomen solamente con los perros, con la luz, con la comida, ni de manera textual. Ejemplifíquenla. Si tienen que dibujar, dibujen y tengan muy en cuenta de qué se trata cada variable. Es la única manera de entender esto, con ejemplos. A ver. ¿Quién nos hablaba de extinción? Magíster, ¿puede repetirle, por favor, porque creo que se cortó? ¿Qué es el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante que mencionaban esto de la extinción? Es el operante. Condicionamiento operante. Ya, bueno, en realidad, si bien es cierto, yo les he puesto, aunque me parece que dentro del compendio también les puse en el clásico, no Los dos recuerdo. magíster. Exacto, se da en los dos, ¿no? Porque la teoría del condicionamiento de manera general nos dice eso. Cuando nosotros pues no reforzamos una conducta, el perro simplemente deja de responder porque ya no ve la comida. Entonces, a la larga, el perro va a dejar de responder. Lo mismo que pasaba con las palomas. Si es que la paloma, por más que aplaste la palanca o apriete el botón, y no recibía la comida, pues también se va a extinguir. Así que esto de la extinción de respuesta, si no está reforzado, simplemente desaparece en los dos, ¿no? A ver, a ver. ¿Me pueden dar un ejemplo del intervalo fijo?
¿Quién me puede dar un ejemplo de intervalo fijo? Magíster, puede ser cuando, digamos, a un niño se le premia por sacar buenas calificaciones, pero no siempre. Entonces eso hace que existe ese intervalo de tiempo y que se vuelva a repetir, porque él tiene la idea de que tal vez si esta vez saco 10 me pueden reforzar. Ya, pero se llama intervalo fijo. Aquí tenemos dos variables. Intervalo es ¿por qué? Porque no es todo el tiempo, no es todos los días. Entonces hay como un espacio, pero es fijo porque al mismo tiempo existen estos espacios, estas brechas en el tiempo, pero al mismo momento pues es fijo porque ya la persona sabe que después de una semana me va a venir. No es todos los días, pero sé que después de cada semana a mí me va a venir. Es como el salario que nosotros recibimos, ¿no? No recibimos dinero todo el tiempo, todos los días del mes, pero sabemos que pues después de los 30 días o de los 15 días, como sea que recibamos la mensualidad, nos va a venir ese chequecito, nos va a venir esa remuneración. Ese es un intervalo fijo, ¿no? ¿Cómo sería entonces un intervalo variable? Que no sabríamos cuándo va a suceder. Exacto, denme un ejemplo. El bingo, la lotería. ¿Ya? Correcto, muy bien. El profesor se toma un examen sorpresa, por eso. Chévere. Cuando, sí. Por ejemplo, cuando estamos dentro de viendo el partido de fútbol o qué sé yo. Sí, cuando estamos frente a la televisión viendo un partido, que es lo que pasaba el día de ayer, mientras estábamos escuchando la radio, viendo cómo pasaba el partido de fútbol, de repente te levantas, te vas a otro lugar y justo en ese momento meten el gol, ¿no? Entonces eso nos enseña que debemos estar todo el tiempo alertas, pendientes de lo que va a pasar. ¿Qué más? Yo creo que los refuerzos positivos, el refuerzo positivo, el castigo positivo, el refuerzo negativo y el castigo negativo está bastante claro, ¿no, chicos? No creo que tengamos inconvenientes con eso. Magíster, ¿eso me puede por favor explicar? Yo en eso me confundo aún. Claro. ¿Quién me puede dar un ejemplo de refuerzo negativo? ¿Alguien que me dé un ejemplo de refuerzo negativo? Yo, profe, A ver. en mi deber entendí que el refuerzo negativo es quitar algo agradable, como por ejemplo, Estamos hablando de refuerzo, ¿no? sí, Entonces, para reforzar, para repetir esa conducta, ¿qué vamos a hacer? Dime. quitar algo agradable. Desagradable. 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 Algo desagradable. Recuerden que negativo es quitar, no quitar algo agradable, porque dependiendo si es que es castigo o si es que es refuerzo. Pero solamente les dije que nos enfoquemos en que negativo es quitar, positivo es dar. Punto. Bajo eso, cuando hablamos de refuerzo negativo, ¿qué sería? Un ejemplo. Te escucho, Stalin. Un ejemplo podría ser el sonido que tienen los carros cuando se abren las puertas y no te pones el cinturón. Y cuando te lo pones se quita. Correcto, claro, porque es como un Muy- estorbo, ¿no? Entonces, te están indicando que, pues, el hecho de ponerte el cinturón de manera, pues, rápida, hace que se quite, se vaya eso que te estorba. Por lo tanto, te está condicionando a que enseguida de que pues, te sientes, automáticamente te pongas el cinturón para evitar escuchar eso que te estorba. Francisco. Sí, quizás cuando un niño está cumpliendo con sus tareas escolares, eh, retirarle, por ejemplo, decirle ya de aquí no vas a poner la mesa o no lavarás los platos.
Ok, tú mismo, un refuerzo positivo. El mismo ejemplo, hace las tareas y decirle, listo, cumpliste con tus tareas, puedes ir a jugar con tus amigos. Ya, ok. Carol, castigo positivo. ¿Cómo sería, Carol? Castigo positivo. Perdón, no podía abrir el micrófono. Un castigo positivo. Si es positivo es dar. Entonces, si es castigo, no sé, aunque no esté bien, pueden ser los golpes que se usan con los niños cuando se portan mal. Sí, ok. Un castigo negativo, ¿cómo sería? ¿Yo misma? Bueno. Ah, es que no sabía si me estaba hablando a mí o a otro compañero. Tú misma, Carol. Castigo negativo. Ignorar a un niño cuando está gritando. ¿Ya? ¿No? Sí, sí, claro. O quitarle los juguetes quitar. si le está pegando el hermano, por ejemplo. Correcto. Entonces siempre partamos por eso, ¿no? Positivo es dar, negativo es quitar. Ya refuerzo es cuando yo quiero que alguien repita la conducta y castigo cuando no quiero que se repita esa conducta. Prácticamente ahí se terminaba todo esta temática. Entonces estamos bastante claros. Eso hace que pues no tengamos inconvenientes en esa evaluación, que para mí pues es una evaluación bastante sencilla. Realmente no le hice nada complicado. Eso espero que sea también para ustedes. A ver, el día de hoy vamos a continuar con una última temática. No recuerdo dónde estaba. Solo denme un segundito. Bueno, ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Del aprendizaje social, cognitivo social, ¿sí? Entonces hemos visto ya lo que tiene que ver con el psicoanálisis, lo que tiene que ver con el humanismo, con el condicionamiento, ¿no? Como formas o modelos de aprendizaje del comportamiento. Y ahora vamos a ver esa parte de esa parte cognitiva y esa parte social. Esta teoría, pues, de esa teoría nos habla Albert Bandura, que seguramente también ya lo escucharon o ya lo estudiaron en anteriores semestres. Entonces, Bandura se enfoca mucho en la parte observacional de las personas. Él atribuía bastante significado a este modelo de aprendizaje y él manifestaba que los seres humanos empezamos a aprender mediante la observación desde muy pequeños. No es un proceso realmente que requiera de cierta enseñanza, sino más bien lo hacemos de manera muy instintiva, ¿no? Pues mediante la imitación, como sabemos, los niños empiezan a aprender mediante lo que se observa, mediante los modelos que tienen ellos frente a ellos, empieza este aprendizaje. ¿Me estás alzando la mano, Francis? Sí, Magíster, buenas noches. Disculpe, ¿usted ya calificó lo que es la pirámide de Maslow? Porque yo tengo 0 y yo sí envié el trabajo. Ok, Sí. Francisco, sí, eso ya estaba calificado. Francis Romero. Francis, ok.
Disculpe, usted ese día yo le dije que si podía volver a usted enviarla porque me olvidé de enviar ese día, pero ya parece que no está válido ese enlace. Silvana, ¿me estás hablando? Sí, yo intenté ayer abrir el enlace lo que habían pasado para subir la nota, pero solo estaba una compañera ahí y nadie más. No sé si se subió bien o no se subió bien la nota. ¿Y cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 7. Ok. Entonces ya lo reviso. Buenas noches. Sí, la verdad es que no sé si algunas notas se borraron o qué pasó, pero a muchos nos está reflejando 0. Por ejemplo, en mi caso también, revisé recién y me refleja 0. Y yo, de hecho, había subido la nota. Yo tenía 8.5, Magíster. Ya les vuelvo a revisar entonces a las personas que tienen 0. Por favor, gracias. Ya. Listo. Entonces, les mencionaba que Bandura, con esta teoría del aprendizaje social cognitivo, no es que rechaza el condicionamiento, sino más bien él lo que hace es aumentar un factor más, ¿no? Que es este factor social. Bandura decía que no necesariamente o no en todos los casos los seres humanos aprendemos de ese contacto directo con el ambiente, ¿no? Que es lo que nos manifestaba el condicionamiento. Acá Bandura decía que hay otro factor, que es el factor social cognitivo, que es lo que nos va a permitir aprender. Entonces, Bandura decía, fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros quizá no hemos sido jugadores de tenis, sin embargo, cuando tenemos una raqueta en nuestras manos, si nunca golpeamos con esa raqueta una pelota de tenis, pues nunca lo hicimos, se supone que no tendríamos que saberlo hacer, mas sin embargo, si es que nosotros a través del internet, de la televisión, etcétera, lo pudimos observar, seguramente vamos a saber qué movimientos al menos intentar hacer con esa raqueta de tenis que tenemos en nuestras manos, ¿no? Así que a través de esto, pues Bandura propone 3 conceptos importantes que tienen que ver con esta teoría. El primer concepto nos habla de que las personas aprendan a través de la observación, pues la mayor parte de nuestro comportamiento como seres humanos es un comportamiento observable, ¿sí? El mayor porcentaje de las cosas que nosotros hacemos tiene que ver con eso que observamos. Que detrás de eso hay una decisión de que si lo hacemos o no lo hacemos, claro que sí, y eso también me lo propone Bandura, ya después lo vamos a ver. Sin embargo, pues la observación está dentro de nuestros comportamientos. Esa observación, Bandura decía, que lo hacemos a través de algunos tipos de modelos, ¿sí? Entonces, Bandura propone 3 tipos de modelos. El primero es un modelo vivo, es decir, una persona que está mostrando cómo realizar una actividad, cómo se ejecuta un comportamiento. Ese es un modelo vivo. También nos habla de un modelo simbólico, ¿sí? Y tiene que ver con personas que pueden ser o bien reales o que pueden ser imaginarias. Es decir, que tengamos un modelo a través de una pantalla, a través del internet, y que también podamos tener un modelo imaginario a través de un libro, de algo que no estamos directamente observando, pero que nos podemos imaginar. También tenemos un modelo verbal, instruccional. Aquí Bandura se refería al momento en el que nosotros, por ejemplo, a través de una revista o qué sé yo, de algún artículo, nos explican exactamente cómo ejecutar una actividad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, queremos preparar cierta comida, entonces nos vamos a un recetario donde paso a paso nos indican qué hacer.
Entonces ahí tendríamos un modelo verbal instruccional. Como les decía, nosotros, bien cualquiera de estos modelos que lo tomemos en cuenta, lo hacemos incluso desde muy tempranas edades. Por eso es que muchas veces nosotros vemos a los niños actuar igual que sus padres, hacer gestos igual que sus padres, caminar igual que sus padres, precisamente por esta imitación, por esta observación. Y no es nada extraño, ¿no? ¿Cómo empieza toda esta teoría de Bandura? Ustedes recordarán, si es que ya lo estudiaron, este experimento del muñeco Bobo. Lo que hace Bandura es experimentar precisamente el aprendizaje mediante la observación ante un comportamiento de agresividad, ¿ya? Bandura agrupa a 24 niños y niñas, entre niños y niñas, y les agrupa dentro de una habitación donde había pues estos muñecos, ¿no? Algunos muñecos. Al mismo tiempo les da como un lapso de 10 a 15 minutos para que interactúen con este muñeco. Bajo sus perspectivas, ¿no? Si es que algunos querían abrazarlo, jugar, etcétera, ¿no? Entonces, al cabo de ese tiempo, lo que hace Bandura es proyectar en una pantalla. ¿Qué modelo estaríamos ahí obteniendo, chicos? ¿El vivo? Simbólico. ¿Cuál? ¿Modelo vivo o modelo simbólico? ¿O modelo instruccional? Verbal ¿Cuál instruccional. Simbólico. Sí, Modelo modelo simbólico, correcto. Entonces, lo que hace Bandura es proyectarles a estos grupos de niños a través de una pantalla un muchacho, un niño, que asimismo con ese muñeco Bobo, que le atribuye ese nombre, y empieza a agredirle, ¿no? A darle puñetes, a darle patadas, a golpearle. Entonces, después de que existe esta proyección a través de la pantalla, los niños empiezan a imitar precisamente ese comportamiento. Ya no tenían muestras de afecto con el muñeco, sino muestras de agresividad. Pero algo también que le llama la atención a Bandura es que este aprendizaje también se lo realizó asociando el tema de género. Es decir, que después de la proyección, Bandura se dio cuenta que los niños varones eran quienes más ejecutaban esta acción de agresividad con el muñeco a comparación de las niñas. En otro experimento, lo que hace Bandura es asimismo proyectar una niña que le empezaba a agredir verbalmente al muñeco. Y de la misma manera observa que este comportamiento se da más en las niñas que en los niños. Por lo tanto, como les digo, esta imitación de conductas también tenía que ver mucho con la familiaridad del mismo género. Y este experimento, chicos, a mí me recuerda mucho cuando nosotros vemos casos en los que los niños aprenden precisamente esta agresividad de sus padres y que muchas veces lo reflejan después en otras etapas de la vida. Niños que se identifican con sus roles de padres y madres y que aprenden de lo que se observa, ¿no? Hay un experimento posterior a esto que hace Bandura, y es que fíjense cómo después de esa agresividad que se proyecta con el muñeco, también llega a proyectar una visión, una situación en la que el niño que agredía al muñeco era premiado, ¿sí? Con dulces, con bebidas, le premiaban sobre su comportamiento. Por lo que después de esa proyección, pues los niños también tenían mayor razón para agredir a sus propios muñecos.
De la misma manera, se proyecta también otra visión en la que al niño que agrede al muñeco le empiezan a regañar, no a premiar, sino a regañar. Por lo tanto, lo que se consigue con esto es que los niños, posterior a eso, pues calmen esta conducta de agresividad y dejen de agredir. Aquí es donde se empatiza con lo que nosotros sabíamos y conocemos sobre la teoría del condicionamiento. Por eso es que Bandura, mediante este experimento, no rechaza esa teoría. Más bien es como un aporte, aumenta, como les decía en un principio, este factor social cognitivo. Pero asimismo refuerza también la teoría del condicionamiento. El siguiente concepto que Bandura trae a colación dentro de su teoría son los estados mentales personales. Fíjense que Bandura decía en el condicionamiento, en la teoría del condicionamiento, entre la conducta y el estímulo existía un espacio que el condicionamiento no se enfocó, que en la teoría del condicionamiento nunca se estudió. Entonces, Bandura lo que hace es enfocarse en ese espacio y él lo llamaba la caja negra, ¿no? Cuando entre el estímulo y la conducta existía, dice él, una caja negra. Esta caja negra hace referencia a esa parte cognitiva, ¿sí? A esa parte cognitiva, mismo incluso a esos estímulos intrínsecos que nosotros podríamos tener para sentirnos motivados y concluir con esa conducta. Eso había entre ese espacio que, como les digo, el condicionamiento no lo estudiaba. En esta teoría, en este segundo concepto que nos da Bandura, también nos propone, pues, 4 estados internos. Por eso se llama estados mentales personales, porque Bandura propone 4 estados internos. El primero es la atención, segundo la retención, tercero la repetición y cuarto la motivación. Estos 4 estados internos son los que conformaban esa caja negra que le llamaba Bandura, ese espacio que había entre el estímulo y la respuesta. La atención, ¿por qué? Todos sabemos que si no prestamos atención a ciertos detalles, si es que no nos enfocamos en algún tipo de modelos de los que antes habíamos hablado, si no nos enfocamos incluso en las consecuencias que tiene ese comportamiento en ese modelo, si no atendemos a eso, simplemente no nos vamos a permitir aprender. Por lo tanto, la atención era uno de esos factores internos. Siguiente era la retención, es decir, el proceso en el que nosotros nos permitimos guardar y recordar aquello que habíamos aprendido, ¿no? En ocasiones podemos tener situaciones que nos ameriten más tiempo para poder retener, ¿sí? Y quizá en otras simplemente pues sean muchísimo más fáciles. Y también eso tiene que ver con la condición personal. El cuarto aspecto interno, les había dicho, tiene que ver con la reproducción. Es decir, la acción simple de nosotros practicar lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Recuerden que si nosotros no ejecutamos una y otra vez las actividades que aprendemos, simplemente las llegamos a olvidar. Entonces, asimismo, Bandura decía que esta repetición depende mucho de nuestras habilidades y él lo atribuía mucho a las habilidades cognitivas, a las habilidades físicas. Decía que si una persona, por ejemplo, no tiene la condición física para poder repetir cierta actividad que lo vio, pues simplemente se le va a hacer muchísimo más difícil a comparación de una persona que esté acondicionada, ¿no? Y por último, teníamos ese estado interno que es la motivación. Entonces, ¿qué pasa en esta motivación? Como les decía en un principio, esos refuerzos internos que nos hacen a nosotros decidir
si es que pegarle al muñeco bobo me genera o no me genera gratificación, y si es que no me genera gratificación, simplemente no es una conducta aprendida. Si de repente hay cierto tema que definitivamente no me llena, no me nace esa intriga, esa curiosidad, no me motiva, simplemente pues no lo aprendo, ¿no? Entonces esos estados, estos 4 estados internos, son los que, a los que se refería también Bandura. Y el tercer concepto hace referencia a que el aprendizaje no implica un cambio de conducta, que es lo que refutaba un poco con la teoría del condicionamiento, porque el condicionamiento, ¿qué nos dice? Que todo lo que nosotros aprendemos, pues simplemente nos lleva a cambiar una conducta, ¿no? Incluso a hacerlo ya de manera más constante. En cambio, Bandura dice no, o sea, nosotros podemos o no podemos aprender simplemente bajo nuestra decisión. Es posible que yo observe cierto modelo, es posible que a mí me enseñen ciertas cosas, pero bajo mi decisión yo o lo tomo o lo dejo. Por lo tanto, aquí es donde llegaba a refutar ese condicionamiento, esa teoría del condicionamiento. A lo que hace énfasis Bandura, después de todos estos experimentos, es que de alguna manera lo que se debe de reforzar en las personas es precisamente la forma en la que nosotros llegamos a entender el mundo, más no cómo el mundo se nos presenta, ¿sí? Sino cómo nosotros de a poco, bajo nuestras circunstancias, nuestras necesidades, nuestras habilidades, bajo esos estados internos, es que le atribuimos cierta lógica y decidimos sobre ese aprendizaje. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando de ese niño al que le dábamos un chupete por sacarse buenas notas, sino en el ejemplo, aquí en la teoría de Bandura, bajo esta teoría del cognitivo social, pues nos dice cuán importante es que el niño comprenda sobre el por qué debe sacarse buenas notas, o cuán importante es que el niño sienta esa gratificación por haber comprendido cierto tema. Ya ni siquiera el hecho de si llega al 10 o llega al 9, sino el hecho de haber comprendido sobre cierto tema. De esta forma es que Bandura ya trae a colación el tema del aprendizaje, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿algo que no les haya quedado claro, chicos, con respecto a la teoría de Bandura? ¿No? ¿Todo claro? Magíster, ¿podría repetir la tercera idea, por favor? La tercera es el aprendizaje no implica un cambio dentro de nuestra conducta. Aquí se refiere a que, como les digo, haciendo comparación a la teoría conductista, es que no todo lo que nosotros aprendemos nos lleva a modificarnos, sino lo que nosotros decidimos aprender, ¿sí? Aquello que por decisión propia queremos modificar. Fíjense cómo cuando nosotros, llegando otra vez al ejemplo del niño que le damos el caramelo, fíjense cómo de cierta manera lo que estamos haciendo en él es que pues si antes no conseguía buenas calificaciones porque no le gustaban las ciencias sociales y porque no se le daba ese caramelo, ahora al darle el caramelo pues de repente simplemente tiene buenas notas en ciencias sociales. Pero en el fondo es un niño que se siente motivado por aprender ciencias sociales. ¿Será que ese niño está comprendiendo en sí todo lo que se le está explicando en clase? Tal vez sí no. Puede ser que realmente sea un niño 100% condicionado a ese refuerzo positivo que está recibiendo, ¿no? Al hecho de traer buenas notas. Pero más allá de eso,
bajo la teoría de Bandura puede ser que no sea un niño que encaje, ¿no? Así que Bandura dice esto. No todo lo que nosotros reforcemos, no todo lo que nosotros castiguemos tiene que llevarnos a una modificación, sino aquello que nosotros decidamos aprender, sino lo que nosotros bajo esos estados internos queramos o no modificar dentro de nuestro comportamiento, que es precisamente lo que pasa en nuestra profesión. Cuando pues alguien va al consultorio, lo que yo creo que primero se debería preguntar, antes de que ellos nos pregunten, antes de que el paciente pregunte a su terapeuta si es que le puede o no sanar, lo que se debería primero preguntar es si es que está o no dispuesto a sanar. Si está o no dispuesto a cambiar, a modificarse. Entonces, bajo eso es que se puede llegar a mejorar. Caso contrario, estaríamos cayendo en un condicionamiento. ¿Algo más, tal vez? Dime, Jorge. Magíster, buenas noches. Yo tengo una duda. Del segundo concepto que dio, ¿qué pasa cuando, o se refiere más bien dicho, qué pasa cuando un niño, por ejemplo, está dentro de un hogar donde el padre le golpea a la madre o viceversa y cualquier cosa? ¿Entra dentro de este concepto, del segundo concepto del que estamos hablando ahorita? Porque muchas de las veces, o sea, sí, el niño ve la agresión, todo, pero no genera en él agredir. ¿Ya? ¿Sí me entiende? O cuando crece él no repite esa conducta, más bien es una persona tranquila, dócil, que no le gusta inclusive ni pelear, ni discutir. Entonces, ¿entra dentro de este segundo concepto? Sí, claro. Fíjate que por lo general nosotros podemos tener, o no podríamos nosotros decir, que este tipo de conductas de alguna manera no interfiere en ese aprendizaje, es decir, que ya sea para que tú lo tomes de manera positiva y no incidas en ese comportamiento, o ya sea para que pues repitas ese comportamiento, interfiere en estas situaciones. Pero en este caso tenemos ese lado contrario, ¿no? En el que el niño, bajo la sensación, bajo el malestar, bajo la perturbación que le generaba ese ambiente conflictivo intrafamiliar, decide no repetir ese comportamiento, sino más bien modificarlo, sino quizá de alguna manera atribuir lo que no recibía, ¿no? Dar a otras personas esa tranquilidad, generar no generar conflictos, no intervenir en peleas, precisamente por lo que le generaba en un principio a él el hecho de vivir en un ambiente bastante hostil. Nosotros, dentro de este segundo concepto, habíamos hablado de que ese aprendizaje nos lleva a pasar por estos 4 momentos, ¿no? Que es la atención, la repetición, la motivación. Pero de alguna manera, fíjate cómo, Jorge, los niños, y no solo los niños, sino los seres humanos, esa atención que es el hecho de prestar el foco, el tiempo de atención a lo que estamos viendo. Y les dije, también las consecuencias, ¿no? Yo dije, prestamos atención a lo que estamos viendo y a las consecuencias que tiene ese comportamiento en el modelo que estamos viendo. De esa manera aprendemos. Y en este caso estamos hablando de un aprendizaje que nos lleva o que nos encamina a ciertas conductas positivas, ¿no? Tenemos estos 2 escenarios. O bien hablamos de conductas positivas o de conductas negativas. Pero estamos prestando atención, estamos atendiendo. Retenemos lo que aprendimos, es decir, a no hacerlo, ¿no? En este caso, estamos atendiendo, vemos las consecuencias, me genera malestar, no me gusta el ambiente que recibo en casa, estoy aprendiendo, estoy atendiendo, de repente también retengo la información
información, lo que me provoca después de un tiempo reproducir, ejecutar lo que yo ya había aprendido, lo que yo ya había atendido. Y bajo la motivación, es decir, la satisfacción que me genera como infante, adolescente, etcétera, el hecho de estar tranquilo, de no involucrarme en conflictos, más bien de evitar todo tipo de peleas, esa motivación, esa gratificación me lleva a ejecutar mi comportamiento, ¿no? Tenemos un escenario, pero ¿qué tal le pasa lo contrario? Un niño que atendió también, que vio consecuencias también, que retuvo lo que observó, ¿no? Cómo es que se ejecutaban las peleas, cómo iniciaban esos conflictos en familia. De repente son cosas que las retiene, pero con el pasar del tiempo también le genera cierta motivación el momento en el que ejecuta esa agresividad. Y no es algo del otro mundo. Muchas personas que están involucradas continuamente en conflictos, personas que hacen de algo quizá no tan significativo un embrollo muy grande, son personas que a la larga se sienten bastante, porque son muy conscientes de lo que hacen y lo que sienten, y se sienten bastante conformes también al momento de ejecutar esa agresividad. No sienten mucha culpa, más bien personas que, como les digo, se satisfacen muchas veces incluso al mencionar lo que hacen, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de escenario y esos dos tipos de escenario cumplen también con estos conceptos. Dime, Michelle. Magíster, una pregunta. Ya digamos que tal vez en estos casos, o sea, digamos, de un niño que vio violencia en su hogar, pero y en el caso, digamos, que un niño haya, como usted dice, captado en los momentos del abuso, digamos, a su mamá, el maltrato psicológico, físico, y digamos, llegó adulto y no quiso, o sea, realizar lo mismo, sino más bien trató de portarse mejor y no hacer lo mismo con su pareja. O sea, ¿qué sería ahí? Tal vez creó un mecanismo de defensa o en esos casos, ¿cómo sería? Tomemos en cuenta, como les digo, que cuando nosotros decidimos modificar nuestro comportamiento, al menos si es que realmente es un comportamiento que a la larga se mantiene, es por decisión, ¿no? Cuando nosotros actuamos mucho por emoción, ese comportamiento que supuestamente está modificándose cuando lo hicimos mediante una emoción o mismo mediante un condicionamiento, es decir, si no cambias, te dejo, ¿no? Hablando dentro de este contexto de pareja, si no cambias tu comportamiento, te dejo. Entonces voy a cambiar porque no me deje. Ese tipo de modificación dentro de nuestro comportamiento, me atrevería a decir que no es perdurable en el tiempo. Porque recuerden que cuando nosotros actuamos bajo esas emociones, pues las emociones son bastante pasajeras. A diferencia de que si nosotros realmente decidiésemos cambiar, haciendo conciencia del por qué tengo que cambiar y no porque se vaya o se quede mi pareja. Pues en este caso, lo mismo que pasó el mismo caso que nos puso Jorge, ¿no? Si nosotros vemos realmente un comportamiento distinto al que se tenía dentro del hogar, un comportamiento que perdura, un comportamiento que ¿en qué momento nosotros podemos observar si una persona modificó o no? Es en los momentos críticos, porque mientras todo está color de rosa, pues todos nos vamos a comportar bastante bien. Pero es en esos momentos críticos, en esos problemas, y no solamente problemas de familia, problemas de trabajo, qué sé yo, cualquier conflicto que se nos presentan todos los días. Bajo esos conflictos, la forma en cómo solucionan esos conflictos, ahí es cuando nosotros podemos identificar si son comportamientos que realmente cambiaron o es que simplemente están como ocultos, están dormidos, mientras no se presente ese estallido de emociones ante situaciones, ¿no? Que les despierte. Así que
Es pura decisión, no hay ningún tipo de mecanismo de defensa, ¿no? Más bien es una decisión en el caso de que sea un comportamiento modificable permanente, ¿no? Brian. Magíster, entonces, suponiendo que una persona, cuando ve estos actos de violencia o en algún momento que le genera este cambio emocional, siente ansiedad, no se siente bien, en realidad ya se está dando cuenta que podría actuar de una manera no correcta, digámoslo así. ¿Me hablas de que si esas personas son conscientes de hasta qué punto podrían llegar? Claro, o sea, me refiero también puede existir que esa persona o otra persona que le pase lo mismo, en ese momento sienta ansiedad, miedo, ganas de salir corriendo, huir o igual o ser reactivo, ¿no? Entonces, Claro. me enfoco en el punto de que esa persona puede entender entonces que va a pasar lo mismo y por eso se detiene, logra detenerse. Y quizás puede ser también en momentos de no tanta ambivalencia en sus emociones. ¿Puede darse? Mira, Brian, esto se puede dar siempre y cuando, como te digo, las personas sean conscientes de su cambio. Es decir, un adolescente, un adulto que durante algún tiempo ya ha venido bajo esa decisión de moldear su comportamiento ante una situación que se supone debería despertar esa ira o ese mal comportamiento, sí puede llegar a detenerse, claro que sí. Lo que primero podría hacer es evitarlo, huir o simplemente resolverlo de mejor manera. Sí, lo puede llegar a hacer. Pero quien no, por eso les decía, quien no está dentro de esa conciencia, el cambio ante una situación similar que le provoque esa riña, esa frustración, etcétera, puede no llegar a detener, puede incluso hacer más grande el problema de lo que es, ¿no? Incluso son personas en las que esas emociones que les genera suelen perdurar mucho tiempo. No es como, pues me pasó ahora, mañana voy a estar mejor y al tercer día pues quizá ya no quisiera ni hablar, ya estoy bien, no, ya ni lo recuerdo, ¿no? Entre comillas, ya ni lo recuerdo. Son personas que va a pasar 3 días y van a seguir con el malestar y van a seguir hablando del mismo malestar y vendrá quizá después de un mes y les va a volver a recordar ese malestar y no solamente lo van a volver a recordar, van a volver a generar esa sensación de malestar. A esos tipos de cosas es a lo que nosotros debemos prestar atención cuando se habla de un verdadero cambio dentro de nuestro comportamiento, porque si no, no lo hay. Y muchas veces, me atrevo a decir que muchas de las veces son esos los casos que al final del día tenemos ejemplos como los homicidios, tenemos ejemplos como los suicidios, etcétera, etcétera. Porque no se ha venido modificando un comportamiento de manera consciente bajo una decisión. Te escucho, Michelle. Magíster, una consulta. Ya digamos que la persona tiene este problema, en este caso, no sé si tal vez sea ira o tal vez se le ocasionó un tipo de, no sé si trastorno, no sé cómo decirlo la verdad, con ayuda psicológica, porque en sí solo si decimos de palabras, tal vez ya hoy por mi pareja, digamos, no voy a cambiar y después de un tiempo, o sea, digamos, viene tal vez con más fuerza. Pero en este caso, digamos, si es que la persona en la que, digamos, está agrediendo, se dedicaría a recibir terapia psicológica, de alguna manera cómo tratarse y de cómo poder controlarse. Es lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. A menos si es que esa persona por sí solo no puede hacerlo, porque pues obviamente todos los seres humanos tenemos la capacidad de modificarnos, pero si realmente bajo la situación en la que se encuentre viviendo esa persona no logra hacerlo de manera autónoma,
lo ideal sería que acuda a las personas especialistas, ¿no? Sin embargo, todo eso, por eso les decía en un principio y les dije, antes de que ellos les pregunten a las personas, a sus terapeutas, les pregunten si es que pueden o no curar o cambiar su comportamiento, lo que hay que preguntar es si están o no ellos dispuestos a cambiar, porque no está en nuestras manos, ¿no? Como psicólogos no lo está. Está en nuestras manos está ofrecerles la guía, la terapia, etcétera, pero es su decisión, porque bien con nosotros pueden pasar años, bien en la terapia puede pasar esa persona mucho tiempo, pero al final del día puede ser personas que nunca lo modificaron, ¿no? Sheila. Buenas noches, Magister, compañeros. Bueno, sí, yo concuerdo totalmente con su perspectiva, porque una persona que no tenga conciencia de los actos que comete, pues es muy difícil que cambie. Pero como bueno, nosotros digamos que estamos en esta carrera, podemos decir, ¿no? Cuando una persona, o ver o darnos cuenta cuando una persona necesita ayuda. Pero hay muchas personas, en cambio, que esto llega tal vez a normalizar las situaciones, de cierta manera violencia. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Que la violencia no solamente son los golpes, también es la violencia psicológica, la verbal. Entonces, ¿cómo se le puede a esta persona que está, de cierta manera, en negación o que piensa que su comportamiento es totalmente normal, natural, cambiarle de esa y hablo a una persona ya adulta, ¿no? Porque en un niño, podemos todavía manejar esta situación, ¿no? Como suelen decir, los niños todavía son moldables. Pero ya en una persona adulta que se supone que ya tiene sus cimientos bien fijados y su pensamiento tal vez ya desarrollado, es muy difícil tratar de cambiarle de perspectiva. O sea, hacerle entender, no, tú estás mal, eso no está bien, hay otras maneras. Pero, ¿cómo se puede? Porque muchos aquí, incluso aquí ahorita, podemos estar pasando una situación así, con cualquier familiar, pareja, en el trabajo, en diferentes situaciones, ¿no? Pero nosotros sabemos que el primer paso tiene que darlo a la persona, porque tiene que hacer ese como se dice, ese examen de conciencia, ¿no? Y decir, estoy yo mal. Pero a veces, sencillamente, la persona piensa y actúa como que si el comportamiento es aceptable y no lo es, ¿no? Porque no es normal pues que una persona estalle en cuestión de segundos, estalle, insulte, agreda o no sepa manejar la situación. Entonces, a mí sí me gustaría saber cómo nosotros podemos tratar de hacerle entender a la persona que necesita ayuda, aunque sabe mucho, hay esa idea tonta de que no, es que los psicólogos es para los locos. Yo no estoy loco. Y no, o sea, no es que estés loco, simplemente a veces necesitamos ayuda para lidiar con nuestras diferentes situaciones, ¿no? Entonces, yo, bueno, en mi punto personal, yo sé que todos estos comportamientos tienen un porqué y puede ser desde su infancia, ¿no? Algo marcó tanto en su infancia, o hubo como la teoría de Bandura, que hubo esta observación y sigue el patrón nada más, ¿no? Sigue el patrón por generaciones. Pero sí quisiera saber cómo uno puede persuadir a esa persona para que trate de por lo menos hacer conciencia y dar el primer paso. Mira, Sheila, yo te voy a dar una respuesta en base a muchos enfoques y es la misma respuesta. Una es el enfoque de la religión, el enfoque
de nosotros como profesionales, como psicólogos, y el enfoque mismo de la educación. La educación te dice, los docentes, los profesores, los maestros, no podemos hacer que ustedes aprendan. Nosotros no podemos hacer que ustedes aprendan. Nosotros lo que hacemos es enseñar. Está en su decisión si aprenden o no aprenden. Lo que hacemos es motivar a que se genere esa satisfacción de aprender, pero está en su decisión. En la parte religiosa dice, no recuerdo exactamente, pero dice, tú has dado lo que has tenido que dar y cuando des o cuando intentes cambiar o ayudar, intenta que lo que estás haciendo se refleje en las demás personas, como teniendo testigos de que estás intentando cambiar o ayudar a alguien, pero esa persona sabrá si toma o no toma tu ayuda. Y dentro de nosotros como profesionales, pues pasa lo mismo, ¿no? Nuestro trabajo lo sabemos bien qué hacer, estamos formándonos en saber cómo hacer. Existen varias terapias en las que nosotros podríamos basarnos para, como tú dices, persuadir a esa persona a que intente cambiar su conciencia, porque de eso se trata. Una persona que va con los aires de que yo estoy bien, aquí los que están mal es del mundo, cambiar la conciencia, ¿no? ¿Y cuán fuerte es eso? ¿Cuánto trabajo para intentar cambiar la conciencia de una persona? Porque yo bien te puedo decir, Sheila, hoy no es de noche. Por Dios, Sheila, hoy es de día, está saliendo el sol. Y tú vas a decir, pero profe, es de noche. Y nosotros, todos los 105 personas, Sheila, no, está saliendo el sol. Entonces, imagínate lo que es cambiar la conciencia a una persona. Lleva mucho tiempo, lleva muchas habilidades que al final, pues, se intenta que ustedes las tengan, ¿no? Pero así como un recetario no existe. Pasos para que una persona cambie el comportamiento, los típicos libros de motivación que muchas veces existen, es una falsa. No hay pasos, no hay recetario, todo depende de uno mismo. Y claro, la parte de la motivación, la parte de la profesionalización tiene que estar, claro que sí. Pero más allá de eso, no existen esos pasos, no existe esa receta, ¿no? Angie. Buenas noches, Magíster. Sí, en cuanto a este tema, también quería aportar de que así como existen personas que necesitan cambiar, ¿no? Hay personas que piden que cambien cuando la otra persona no necesita cambiar, sino que como que lo manipulan, ¿sabe? Y también he llegado a la conclusión de que, como dijo usted, todo se debe a algo, ¿no? Aún antes, en la actualidad muchas personas decimos, esa pareja es tóxica o algo así, o la novia es tóxica o el novio es tóxico. Y he llegado a la conclusión de que, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasó en su infancia para que esta persona actúe de esa manera? O sea, debe estar lleno mucho de inseguridades para que sea así actualmente. Y la verdad que tóxico para nosotros es como que algo, como que nos reímos, la verdad, ¿no? De ver que alguien es así, pero no nos ponemos en su lugar, de entender por qué esa persona es así. Eso. Fíjate, Angie, que es algo con lo que yo siempre estoy luchando, porque muchas veces, hoy por hoy, esa palabra a lo menos se ha llegado a malutilizarla muchísimo, ¿no? Cuando nada más por mofa, incluso se la utiliza. Y eso hace que a la larga pierda el contexto, pierda el significado y que todo el mundo empiece a hablar de toxicidad como si no fuese realmente una cuestión seria e importante. Y lo que tú decías, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos en el mundo y en la vida con muchas personas que tienen algún tipo de frustración, de traumas, etcétera, y creemos que
pues ni modo, ¿no? Así son. O sea, ya, pues, ¿qué podemos hacer? Si ya así son, eso les pasó y en fin. Pero considero que ponernos en su lugar, el saber que como seres humanos no podemos encajar en grupos sociales de manera favorable, sana, de que como ser humano no puedo mantener una relación estable, sana, o dentro de mi familia, que no me vean bien o que más bien quieran que ya no esté con ellos, etcétera, eso debe generar mucho conflicto, a más del que tengo, ¿no? A más del que tengo. La baja autoestima, falta de amor a más de propio. la que tengo, porque ya de por sí todo esto que no me permite encajar es porque tengo mucha inseguridad. Y a más de eso, pues sigo teniendo más inseguridad con el hecho de que no hay alguien en quien me pueda amparar, ¿no? O alguien que me diga, sí, lo que tú dices es genial, bravo, te aplaudo, porque quizá no está en lo correcto, más sin embargo todo eso le genera muchísima frustración más todavía. Y eso hace que al final del día no decidan bien, ¿no? Que no tomes una buena decisión, porque es como que todas las puertas se te empiezan a cerrar y literal el mundo se te empieza a caer encima y ya no tienes fuerzas para sostenerlas. Entonces terminas decidiendo mal. Ante eso existen muchas posibilidades, pero como les digo, chicos, y pasa mucho, quizá ustedes mismos puedan comprobar, mismo con la entrevista que vamos a hacer en la parte de deontología, quizá y puedan un poco interactuar con profesionales en los que se lleguen a dar cuenta que hay un punto en el que incluso el profesional mismo, pues no es que tira la toalla, no, él sigue con su trabajo, pero de alguna manera intuye que cierto paciente no está avanzando porque definitivamente no lo quiere hacer, que está yendo a las consultas por otras cosas, X razones, pero no porque realmente lo quiere hacer. Y claro, como profesional, obviamente vamos a continuar con nuestro trabajo, pero ya más allá de, como docente, yo voy a continuar enseñando, pero yo sé que por ahí 2 o 3 no quieren aprender, ¿no? Y por ellos yo voy a dejar de hacer mi trabajo, pues no, yo voy a seguir trabajando. Lo mismo pasa en nuestra parte profesional. Gina. Profe, buenas noches compañeros. Yo tengo una duda. Estamos hablando del tema de los cambios de conducta que hay que cambiar, pero las personas con trastorno autista, ¿cómo se podría hacer un abordaje con ellos? Sabemos que ellos no mantienen una buena relación con el ambiente ni tampoco buena relación de comunicación. ¿Cómo se podría trabajar con ellos en ese aspecto? Mira, Gina, no solamente las personas que tienen ese tipo de trastornos, sino cuando hablamos de trastornos en sí, sabemos y estamos ya muy entendidos que son personas que no se las puede curar, ¿no? Que son personas tratables, que bajo la parte médica, como también la parte de la terapia, pues se juntan para hacer la vida de esa persona más llevadera, ¿no? Más adaptable. Entonces, que vamos a tener ciertos comportamientos por ahí un poco que no encajen, va a ser así, pero que a la final nosotros como profesionales les otorguemos a ellos la conciencia de que en efecto están pasando por una situación difícil, de que tienen un estado difícil de salud, ¿no? Que sean personas que bien lo puedan decir. Soy una persona autista, soy una persona con trastorno bipolar, soy una persona con TOC, etcétera, pero que a la final me adapto. Y estoy aquí con las personas rodeadas, trabajando, trabajo bien, que las demás comprendan que de alguna manera esta es mi situación, esto soy yo, pero que estoy trabajando en mí constantemente para poder encajar en el mundo, llevar una vida saludable. Profe, pero ahí, por ejemplo, a mí me surgió una duda. Yo algunas veces leí algunos casos de estas personas con trastornos y decía que ellos preferían no decir que tienen porque esta situación tendía a generar que la gente les tenga compasión y eso era algo que ellos no podían. Pero fíjate, Gina, pero fíjate que eso no es error, el de hecho de decir, es error nuestro. Es decir, de las personas que
rodeamos a ese tipo de personas. El hecho de señalar, de juzgar, de exponerles a eso, ay, qué pena, o esto, o lo otro, es nuestro error. Mas, sin embargo, no debería ser así. Deberíamos saber y entender que así como esa persona tiene cierto trastorno, yo puedo ser una persona que no tenga un trastorno cognitivo, conductual, pero seguramente tengo algún tipo de problema social, algún tipo de problema emocional, qué sé yo. Yo también puedo tener ese tipo de problemas. Yo soy una persona que constantemente tengo cierta intolerancia. No soy tan tolerante en ciertas cosas. ¿Y por eso yo tengo que ser juzgada? No. ¿Por eso me tienen que señalar? Pues no. Y yo tengo que decir, hola, Carla Andrade, intolerante a ciertos comportamientos. Lo mismo pasa con todos. Todos tenemos algo, ¿me comprenden? Y tiene que ser una situación que mientras no genere conflicto, mientras que sea cosas que yo las puedo trabajar conmigo misma y que me permite adaptarme, entonces va bien, es parte de nuestro ser, así somos. Eso hay que hacer entender a la sociedad, pero el hecho de decirlo no debería ser un error. El hecho de decir, soy una persona esquizofrénica, pero que llevo en tratamiento durante 10 años y aquí estoy trabajando, no debería ser un error. Entonces nosotros como psicólogos hacemos un abordaje más de acompañamiento para que se concientice su situación y de hecho con el resto. Parte de todas las terapias viene eso también. Listo. Gracias, profe. Carlos, ¿me estás alzando la mano? ¿Quieres tal vez que vea el chat, Carlos? No tengo tus mensajes. ¿Algo pasa tal vez? Deme un segundito. Jorge, te escucho. Sí, profe. Nada más una cosa, ya le aclaré en el tema anterior. Yo me refería a las personas con el trastorno de personalidad antisocial, porque si bien es cierto, ellos también tienen un tratamiento y todo, pero como lo dijo usted, pues la sociedad es la que se encarga de juzgar y molestar a este tipo de personas. Pero realmente yo conozco el caso de un amigo que inclusive es docente y tiene este trastorno, y que se maneja, o sea, como una persona normal, salvo el caso que sí, a él no le interesan los sentimientos de absolutamente nadie, ¿no? O sea, él se maneja por cuestión propia, no le interesa si saca buenas notas, malas notas, o le interesa el bienestar de las personas. Y nada más, pues solo quería acotar esa situación, que ya la aclaré anteriormente. Gracias. Ok, Jorge. Pero debe ser una persona que no genere conflicto, ¿no? O sea, socialmente hablando. Sí, socialmente hablando no tiene conflictos con nadie, no genera ningún tipo de conflicto por el tratamiento que él tiene y por el acompañamiento que tiene constantemente, o sea, no hay ningún problema por eso. Ok, chévere. A ver, Silvana. ¿Me escucha? Te escucho, sí. Para aportar algo sobre lo que comentó Gina acerca de las personas con autismo. No es que ellos se adapten al mundo, el autismo no se puede cambiar, es nosotros también que tenemos que adaptarnos a ellos, porque por algo también el concepto de discapacidad ha cambiado y son las barreras que pone la sociedad para que ellos puedan desarrollarse, ¿no? Yo tengo mi hijo adulto con autismo, hemos conseguido que trabaje, la empresa ha hecho una inclusión increíble, muy increíble, de verdad, pero no es que él se ha adaptado a la empresa se ha adaptado a él. Entonces es eso, o sea, más bien, o sea, han entendido. Él sí, antes de empezar a trabajar, estuvo yendo con un psicólogo, pero el psicólogo me decía, él no viene a terapia porque él no necesita terapia, simplemente como va a trabajar, le pongo en situaciones que pueden generarse en el entorno de trabajo y cómo manejarlas, porque obviamente él no sabe manejarlas. Entonces o sea, eso, o sea, que no que pensemos que vamos a poder manejar a una persona con autismo. Yo 27 años tiene y no puedo. Simplemente el paso más importante es aceptarlo y entender y no tratar de cambiarlo. Exacto. Y eso es lo que se debe hacer. Yo creo que
Yo creo que las terapias psicológicas también las deberíamos tomar la sociedad de manera general, porque estamos bastante, no sé, desubicados en muchas cosas. Ok, vayamos, por favor, encendiendo sus cámaras, chicos. Magíster, buenas noches. Yo quería consultarle algo, tengo la mano bajado. Ah, perdón. Pero Dime. quería consultarle algo. No es sobre nada de la clase, sino más bien estas notas. Y tengo nota en la prueba de las PPL, pero yo nunca di la prueba PPL. A ver. ¿Quién me habló? De la unidad 3, o sea, tengo la misma calificación que yo me saqué en la plataforma que dimos la prueba, pero cuando ya reviso el SIU me aparece PPL. A mí también, Ok, Shirley, ya lo reviso. Pero nunca ingresaste. Porque hay personas que ingresan, por eso les dije que no ingresen. Otro día, porque ellas no dieron el mismo día que nosotros dimos. Y yo a la plataforma solo entro cuando tengo que dar las pruebas. Ya. Ajá. Entonces tienes en el SIU la nota, ¿no? Pero es la misma que del que tú obtuviste. Ajá, en la plataforma donde damos las pruebas tengo la nota, pero en el ¿En qué SIU materia? dice PPL. ¿En qué materia? En indicatorios de la personalidad. Ya lo reviso, ¿ok? Perdón, Magíster, yo también tengo el mismo inconveniente. También soy Acosta. Tal vez no será que nos sale a todos. O es porque, no, ya sé lo que pasa. Yo ya pasé las notas. El problema es que no cambié el asunto y sigue como PPL. Sí, porque a mí también me sale, también soy Acosta Hidalgo. Sí, estaba pasando las notas y claro, seguramente me quedé en las primeras. Magíster, ya podemos dar la prueba. Sí, chicos, empiecen, por favor. Solo hay una pregunta que tienen que contestar con dos opciones. La pregunta mismo les dice, ¿no? Solo hay una que deben contestar con dos opciones. Hay personas que no han encendido la cámara, por favor. A mí me sale que la cámara está encendida, pero me sale el cuadro negro. No sé si es que usted me ve. Pues sí, también me sale el cuadro negro, Shirley. Chicos, les he extendido el tiempo 5 minutos más. No porque sea difícil, sino porque lo único que quiero es que lean de manera tranquila, pausada.
Magister, una preguntita. ¿Cómo dijo que iba a salir la pregunta que es con doble respuesta? ¿Que nos iba a decir que son dos opciones o eran? Sí, la pregunta mismo les dice, escoja las respuestas o las opciones. Ah, ya, listo. Solo una, ¿verdad? Sí, solo una. Magister, ¿sí me escucha? Dime. Sí, Magister, quería ver si de pronto ya se ve mi cámara, porque a mí me sale un cuadro negro, pero sí está activada. Sí, sí me sale. Ya, gracias, Magister. ¡Ay, te largas, no! ¡Ábrela las cosas! Se me está riendo. Disculpe, voy a ver el cable de la computadora, ya se me apaga. Bueno. Bueno, se me salió de la clase. Ahorita volví a ingresar. Ok, Brian.
Magíster, tengo un inconveniente. Dime. Se pasó toda la prueba y me sale que he terminado el intento. ¿Y por qué? No sé. ¿Y no te Ahorita permite regresar? no me sale, terminó su intento, no se permiten más intentos. Y tengo una calificación baja, ¿En qué pregunta te quedaste? en la 3. Pero ya se pasó todita, me sale su calificación Dame un final. segundo, Marco. Dame un segundo, te ayudo a solucionar. Por favor. Magister, disculpe, es que mi bebé está llorando. ¿Lo puedo marcar aquí? Porque no quiere estar con mi hermanito. Ok. Marco, ingresa a tu mail, por favor. Lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver de esa forma, ¿ya? No tengo otra alternativa ahorita mismo para ayudarte.
Profe, una pregunta. Usted dijo que había una pregunta que había que escoger dos respuestas, pero ya leí las preguntas y a mí no me tocó ninguna. Sí, hay una que dice, indique cuál de las siguientes opciones. Magister, disculpe una pregunta. Dime. Hay una pregunta que en el ejemplo de Ana nos pide seleccionar la respuesta incondicionada, pero no nos dice si es antes del condicionamiento o después del condicionamiento. La respuesta incondicionada. La respuesta Sí. incondicionada solamente va a ser una. Una, sí, no puede haber un después, o sea, siempre va a ser incondicionada, mejor dicho. Sí, exacto, sí, Entonces, pero por ejemplo, lo que pasaba era que, por ejemplo, eh, hay una había, respuesta. Hay una respuesta que se asemeja a que es su respuesta antes del condicionamiento. No le estoy entendiendo muy bien esa pregunta, pero ya le leo, mejor ya le leo. Cristian, si es que no dice antes, mejor dicho, si no dice después, es porque es antes. Ok, ok, Sí, magíster. porque en los paréntesis yo les pongo si es que es antes o si es que es después. Pero Ok, si no dice de eso, es porque es antes. ok, magíster. Magíster, de la que tenemos que seleccionar dos, solo nos deja seleccionar una, es decir, que cualquiera de las dos estarían bien. No que yo sepa. Revísales una que sí te deje escoger. Si no estoy mal, es el tema de que si es un refuerzo o un castigo positivo o negativo, esa te deja escoger.
Marco, tienes 3 minutos más, por favor, Ok, para que me maestra. envíes. Profe, vamos a hacer retroalimentación en la hora de tutorías. Sí, claro. Ya, porque tengo algunas dudas. Con una pregunta más que nada. Ya, bueno. Para nada, Ana. Magíster, Dime, Cristian. yo tengo igual, por ejemplo, la misma duda ahorita sobre lo que le pregunté de la pregunta de la respuesta incondicionada. Es Ya, que, por solo dame ejemplo, un segundito que termine Marco y ya lo hacemos. ya, ok, ok. Ya. Un minuto más, Marco, y me envías, por favor. ¿Me envías, Marco, por favor? En este momento le envío, maestra. Ok. Descargas. Profe, Dime. Yo no voy a entrar a la tutoría porque sí, estoy con un dolor fuerte de la cabeza. Solo quería decirle que están bastante preocupados algunos compañeros por lo que están sin nota, especialmente en lo de la pirámide. Entonces le aviso para que ahí pues les diga algo a los muchachos que se van a conectar. O Sí, si no, me Shay. da... Ya acordé que les iba a volver a revisar a quienes tienen ceros.
Ya, Magister, gracias. ¿Me confirma, Magister, si ya le llegó? Listo. Ok. Entonces, conectémonos a la sala de tutorías y brevemente hacemos pues la revisión, chicos, en este instante. Y quienes no se van a conectar, pues ya muchas gracias. Nos veremos la otra semana. Profe, bueno, le ¿Sí? molesto nuevamente. No sé si ya puso las notas de las exposiciones No organizacionales. todavía, Jorge. Ya, porque no tengo la nota todavía. Ok, gracias. Ya, chicos. Ya nos vemos. Buenas noches.